Hola, bienvenido a nuestra lectura de la Biblia en un año. Hoy nos encontramos en el día número 68 de nuestra lectura y nos corresponde leer el libro de Job. Vamos a leer los capítulos del 19 y 20. Son dos capítulos y el 19 a mí me dejó impactada esta ocasión. Así que comenzamos en el nombre del Señor Jesús. La primera parte del versículo 19 dice, Job confía en que Dios lo justificará. Entonces empezamos, ¿verdad?, con un Job que tenía muy poca o casi ninguna fe, que estaba dudando. Poco a poco empieza a entender que, bueno, su testimonio está en las alturas, su testigo está en los cielos. Y hoy en día vamos a encontrarnos uno de los versículos más conocidos que tenemos en el mundo cristiano. Así que comenzamos. Dice, respondiendo entonces Job le dijo, ya recordemos que había estado hablando Bildad en la última lectura que tuvimos del capítulo 18, así que viene a responderle Job aquí, le dice, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me molestaréis con palabras? No paraban, definitivamente le estaba lloviendo a este pobre hombre Job, tan justo que él era, pero los amigos le estaban angustiando aún más de lo que él ya se encontraba angustiado y lo molestaban con sus palabras. Y les dice todavía, se las va contando. Versículo 3, ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Llega un punto en el cual es vergonzoso para la persona que lo está haciendo estar injuriando a alguien, especialmente a alguien justo como Job, que no le estaba haciendo ningún daño a esta gente en realidad. Ellos estaban haciendo pasar a Job como una persona malvada cuando Job no lo era. Dice el versículo 4, aún siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería el error. Y es verdad, o sea, por un momento pensemos, si Job realmente hubiese estado pues pecando, ¿verdad? Hubiera errado, ese error era de él, no de los amigos, no de estas personas que estaban hablando. Entonces, yo digo, ayúdame a mí, Dios, y bueno, nos ayuda a nosotros, ¿verdad? Para que si alguien realmente lo veo y digo, no, es que sí está mal y yo puedo jurar que la persona está mal, bueno, tal vez se lo puedo decir una o dos veces y después de eso, ¿sabes qué? Mejor lo llevo a Dios en oración, porque Dios es el que conoce la verdadera situación de esa persona, lo que pueda estar pasando, de tal de estar martillando a la persona, angustiándole el alma, como dice aquí, injuriando a alguien con algo y qué tal que no es cierto, ¿no es cierto? Y qué tal que me equivoqué, que mi juicio fue erróneo, que me dejé llevar por mis emociones o por mis sentimientos o por cosas que parecían ser verdad a mis ojos, ¿ya? Dice, pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Entonces, esta gente se estaba engrandeciendo, como que pues tú eres bien malo y nosotros, se paraban el cuello, que ellos eran tan limpios delante de Dios y dice, bueno, ok, supongamos, como él viene diciendo, supongamos que es verdad que me equivoqué, Dios es el que me está derribando y me ha envuelto en su red. Y dice el versículo 7, aquí yo clamaré agravio y no seré oído, daré voces y no habrá juicio. ¿Ya? Es triste cuando una persona se siente como que ya no tiene ayuda de parte de Dios. Y ciertamente este hombre tenía bastante para sentirse así en este momento, que creo que ninguno de nosotros, como lo dije en otra ocasión, ha llegado a este punto de sufrimiento de este varón Job, ¿ya? Pero es verdad, si Dios está tratando contigo, es Dios el que está tratando contigo. Yo no tengo por qué ir y meterme y todavía como echarle sal a tu herida y angustiarte aún más, injuriarte aún más, querer engrandecerme delante de otra persona cuando yo soy tan cual pecadora como cualquier otro ser humano, ¿ya? Y esta gente era lo que estaba haciendo, se estaban engrandeciendo en contra de Job y alegaban, dice, contra mí alegáis mi oprobio, o sea, contra él mismo
le alegaban, no, es que eres culpable y que eres culpable y tienes que ser culpable porque mira lo que te está pasando es porque tienes que ser culpable. Una cosa así, ¿no? Bueno, Dios nos libre porque a lo mejor no estamos tan lejos de estos varones y podemos estar juzgando a alguien sin entender sus situaciones realmente. Pero la sufría así. Si tú lees, por ejemplo, el versículo 13 en adelante, lo voy a leer rápido, dice, hizo alejar de mí a mis hermanos. A mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron. Mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Llamé a mi siervo y no respondió. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Y el 19, todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Quedó solo. Leíamos ayer en el Salmo, ¿verdad, David? Que veía que le rodeaba la maldad, la hipocresía y tanta cosa. Pues Job estaba completamente solo, era todo lo contrario. A David lo rodearon los malos inicuos que deseaban su mal, que deseaban destruirlo. Y Job, todo lo contrario, quedó solo. Y las dos cosas son terribles, porque que te persiga el mal a tal punto en el cual no tenía descanso, no tenía tregua David, como a que te dejen solo completamente y te lleguen las calamidades y que tampoco tengas tregua. Las dos cosas, los dos extremos estamos viendo en estas lecturas entre ayer y hoy día, ¿verdad? Y pues Dios nos libre a nosotros porque una de estas como la de Job o una como la de David, quién sabe y si hoy en nuestros días podríamos soportarlo, ¿no es cierto? Bueno, si están aquí es porque no es imposible tampoco. Así que Dios nos ayude. ¿Ya? El versículo 21, oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí. Se lo dice 2 veces. O sea, le está rogando por un poco de compasión cuando es lo primero que Dios nos llama como sus hijos a ser misericordiosos, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ya lo leímos, ya lo hemos aprendido. Entonces, que nosotros podamos ser esos amigos que nos mostremos compasivos con nuestros amigos cuando están pasando por la situación difícil, por la prueba, por la necesidad o por la angustia. No seamos como estas personas injuriosas, altivas, engreídas. ¿Ya? Dice el versículo 22, ¿por qué me perseguís como Dios y ni aún de mi carne os saciás? O sea, él los ve como que esta gente se creen que ellos son Dios para juzgar, para criticar y para tú eres un impío y por eso te está castigando Dios. Ellos se sienten y se están poniendo como Satanás en la categoría de Dios, juzgando a este hombre Job. ¿Por qué me persigues como Dios? La pregunta que les hace. ¿Seremos nosotros así de esa manera? Ojalá que no, que Dios nos libre a nosotros. Y dice, ni aún de mi carne os saciás. Ya Job estaba en los huesos, ¿ya? Dice anteriormente a eso, el versículo 20, lo vas a leer, ¿no es cierto? Job estaba en los huesos y ni así se compadecían de él, no se saciaban de querer hasta despellejarlo ahora, ¿no es cierto? Mas sin embargo, y aquí viene el versículo tan lindo que todos conocemos, como dije, el versículo 25 de Job 19. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Ese era su presente. Ahorita Job se encontraba desfalleciendo dentro de sí mismo, pero entendía que su futuro era otro en Dios, que su Redentor, este Dios, este Cristo, para nosotros Él es nuestro Redentor, Él vive. Entonces, cobra ánimo, pueblo de Dios, porque puedes estar pasando dificultades, puedes estar pasando pruebas, tal o cual Job, pero tu Redentor vive, dice la palabra de Dios, y hay que creerlo firmemente que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, ¿ya? Él
estaba en cenizas, estaba por la costumbre de ellos, como dije, ¿verdad? Sentado en una cama de cenizas y echándose silicio sobre su cabeza, ¿ya? Pero sobre todo el polvo se levantaría este Redentor y aún desecha su piel, su carne, porque dice aquí que sus amigos se lo estaban despellejando, ¿ya? Después de deshecha está mi piel, en mi carne de ver a Dios. Aparte también me imagino el hecho de que tenía como sarna y se con tejas, dice, o con pedazos de palo se rascaba la comezón que debe de tener. Entonces probablemente también él se hería su propia piel, se estaba deshaciendo su propia piel, pero aún en su carne, no importaba cómo estuviese físicamente, él vería a Dios. Y esa era su fe y su confianza, que sus ojos lo iban a ver y no otros. Pero bueno, termina de hablar Job y otra vez van los amigos de Job. Ahora vamos a ver en el capítulo 20 a Zofar, que empieza a describir las calamidades de los malos. O sea, no de Job, pero de los malos, que les va tan mal o peor que a Job. Dice, respondió Zofar Matita y dijo, por cierto, mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro. La reprensión de mi censura he oído y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. Atentos. Él estaba dale que dale, no estaba realmente ni siquiera escuchando, yo digo, meditando en las palabras de Job. Mis propios pensamientos son los que me apresuran a responder. ¿Has escuchado o has visto esas personas que estás conversando con ellos y ni siquiera te dejan terminar bien de hablar y de exponer cuando ya te están queriendo decir lo que ellos piensan, lo que ellos sienten y solamente lo que traen en su cabeza hay que vomitar? Hay gente así, ¿verdad? Dios nos ayuda a nosotros para saber escuchar más bien. Esta gente no estaba escuchando. Mis pensamientos me hacen responder y por eso me apresuro. En lugar de callarse y oír lo que le están diciendo y meditar en lo que Job estaba diciendo, no, tú escúchame a mí, más bien, ¿ya? La reprensión de mi censura he oído. No te he oído a ti, me estoy escuchando a mí mismo, mis propios pensamientos y mi inteligencia. No era la inteligencia que viene de Dios, no es la sabiduría que viene de Dios, es esa inteligencia humana que la describe la palabra de Dios. Y lo vamos a leer en el Nuevo Testamento, una de las cartas paulinas, que dice la palabra de Dios que es animal, es diabólica, ¿ya? Y ciertamente lo veo aquí, este hombre en su propia inteligencia, el espíritu de su inteligencia, dijo, era el que lo hacía responder. ¿Responder qué? No está escuchando a Job para empezar. Dice esto, el versículo 4, ¿no sabes esto, que así fue siempre desde el tiempo en que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento? O sea, Job era ese malo y ese impío que hoy día estaba sufriendo y que había perdido todo, lo que acababa él mismo de describir Job, ¿no es cierto? Ya Zofar ha dicho, no, este es malo, este es impío, por eso le duró poco su bendición, su ganado, sus hijos, su todo le duró tan poquito porque es un malvado, porque es un impío. Eso es lo que le está diciendo. Y yo digo, nosotros juzgamos así también cuando una persona llega a tener una bendición de lo que sea, ¿no? Una bonita familia, un hogar establecido o hijos que les va bien. Y si eso llega a faltar, inmediatamente saltamos y nuestro espíritu de nuestra inteligencia nos dice que eso es una maldición, que esa persona está ahí porque es mala y porque es impía y por eso le duró poco. Entonces estamos siendo como estos hombres, como este Zofar. Y no estamos dejándonos guiar más bien por el Espíritu Santo de Dios, que nos llama a la misericordia y nos llama al amor y nos llama al entendimiento y nos llama como Cristo a pensar que esas cosas muchas veces suceden para que Dios sea glorificado. Y bueno, tú vas a leer ahí todo lo que este Señor dice y te recomiendo que lo leas porque también de eso podemos aprender de lo que no debemos ser o hacer o decir. Yo me voy a ir al versículo 23 ya casi para terminar, 23 y 24. Dice así.
Cuando se pusiere a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira y la hará llover sobre él y sobre su comida. Huirá de las armas de hierro y el arco de bronce le atravesará. Bien, estas son verdades generales. Yo tampoco puedo ignorar que ellos están hablando verdades generales de cómo actúa Dios, que en verdad así es Dios. Dios es justo y no puede permitir que el malo simplemente siga cometiendo maldad sin castigarlo. Es verdad, ¿ya? Dice anteriormente el versículo 22, en el colmo de su abundancia padecerá estrechez, la mano de todos los malvados vendrá sobre él. Cuando se pusiera a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira. Entonces una persona que dice, ya logré todo, pero bienes mal habidos, por ejemplo, y ahora sí me voy a saciar y voy a vivir tan tranquilo. Cuando esté así, es cuando va a venir sobre él todo el ardor de la ira de Dios, ¿ya? De manera que ni lo que come va a tener bendición, ¿no es cierto? Hará llover sobre él y sobre su comida. Ira de Dios, o sea, ni los alimentos le van a ser de bendición. Hasta eso va a venir a ser maldición para esa persona que es mala. Por eso digo, son verdades bien generales. ¿Por qué digo generales? Porque de manera general, sí, eso es lo que Dios hace, pero de manera específica no le aplicaba a este varón Job. Entonces, que tú y yo nos cuidemos muchísimo de estar aplicando las verdades de Dios de manera tan así a personas que tal vez no están en esa situación. Y yo no soy Dios, yo no puedo ver el corazón ni la mente de una persona, puedo ver los frutos. Dios no me dice que juzgue, pero Dios me dice que yo mire los frutos de una persona. ¿Ya? Eso sí. Así que, bien, ya para terminar, versículo 29 dice, esta es la porción que Dios prepara al hombre impío y la heredad que Dios le señala por su palabra. Es verdad, nuevamente. A la persona impía, al hombre malvado, no podemos esperar que un Dios tan justo y tan santo les bendiga su maldad, les premie su maldad. Jamás. Dios no lo va a hacer así. Pero también tengo que tener mucho cuidado porque eso no significa que cada prueba de un ser humano es que está pasándolo porque es malo y es impío y es el castigo de Dios sobre su vida. Ese era el problema que tenían los fariseos, ¿ya? Los maestros de la ley, supuestamente, en los tiempos de Jesús en esta tierra. Mas, sin embargo, hoy en día yo tengo que tener cuidado más bien de mí misma, de que yo no esté cayendo en la impiedad, porque si yo estoy siendo impía y me viene el mal, tengo que tener cierto y seguro que efectivamente sí es esa la porción, el pago, lo que me corresponde como premio, como castigo más bien, a mi propia maldad, ¿ya? Y la heredad que Dios señala por su palabra. O sea, lo único que puedo heredar de parte de Dios, si soy una persona impía, que me conduzco mal, que hago el mal delante de Dios, pues van a ser estas cosas que vas a leer aquí en este capítulo número 20, ¿ya? Entonces, bien, Dios te bendiga, Dios te guarde y te siga hablando el Espíritu Santo de Dios a tu vida. Ayúdame a compartir este video y si te gustaría recibir esta guía, déjamelo saber en los comentarios para indicarte cómo la obtengas, ¿ya? Dios te bendiga y hasta la próxima. Chao.